Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,
Hola, saludos a todos aquellos que se están conectando en esta hora. Doy gracias a Dios por su vida, doy gracias a Dios por su familia y doy gracias a Dios por este momento y creemos que Dios es bueno en todo tiempo. El día de hoy vamos a seguir compartiendo este tema, la vida victoriosa en Cristo. Creemos que el Señor está en medio de nosotros. Y vamos a la palabra Romanos 8:37 y vamos a tener también ahí en mano 2 Corintios 2:14. Creemos que la palabra del Señor está más que bendecida. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Podemos creer que el Señor está con nosotros en todo momento y creer en lo que está escrito, que dice que en Él somos más que vencedores. Hemos estado hablando de cómo vivir en victoria y de qué es la victoria, porque creemos que cuando hablamos esa victoria de la cual habla la Biblia, es una victoria que Cristo Jesús ya ganó y que Él ha dicho que somos aún más que vencedores. Por lo tanto, podemos creer que la victoria que Cristo nos ha dado, que la victoria que Cristo te ha dado es un regalo de la gracia de Dios. No es una recompensa por el esfuerzo de nosotros. Quiero hacer un pequeño resumen. Cuando hablábamos la vez pasada de que nosotros hacíamos cosas para que Dios nos diera la victoria y estábamos esforzándonos creyendo que el esfuerzo que hacíamos hacía que Dios nos diera la victoria. Porque a veces hacemos estas declaraciones, pero las hacemos emocionados cuando las cosas van bien. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos cierto problema, cuando tenemos cierta opresión y nosotros tomamos la decisión de orar, de ayunar, de vigilar, y decía que eso está bien. Pero cuando nosotros decimos, bueno, si yo voy a la iglesia, si yo no pierdo un servicio, si yo hago tantos días de ayuno, si yo oro tanto, entonces Dios va a darme la victoria. Resulta que las cosas salen bien y tú te levantas y tú dices, el Señor me dio la victoria, porque Cristo lo ha dicho en su palabra. Pero resulta que si oras, que si ayunas, que vigilas y has hecho todas estas cosas y no pasó nada, entonces ese día no hablas de que Dios te dio la victoria. Entonces nos estamos dando cuenta que declaramos una victoria de acuerdo a la circunstancia y lo que nosotros sentimos, y sabiendo que está escrito que la palabra dice que en Él somos más que vencedores. O sea que Cristo ya nos dio esa victoria. Pero cuando nosotros vemos que las cosas no se resuelven, no lo declaramos, no lo decimos, o a veces lo declaramos, pero no lo creemos por dentro. Entonces es importante que creamos hoy y que tengamos ese conocimiento y ese entendimiento de que la victoria que Cristo nos ha dado es un regalo de su gracia y no es que sea una recompensa por nuestro propio esfuerzo. Por eso cuando la palabra dice, cuando te llevas de triunfo, dice la palabra, en Cristo Jesús y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La Biblia habla de que nos lleva de triunfo en triunfo. Habla de que nos lleva siempre en victoria. Habla de que nos lleva de gloria en gloria. O sea, que nosotros estamos diseñados para vivir en victoria. Estamos diseñados siempre para ser triunfantes. Estamos diseñados para vivir de gloria en gloria. Estamos diseñados de parte de Dios para siempre ir en aumento, en aumento, en aumento. En ningún momento y en ninguna parte la Biblia habla de que vivimos en fracaso, de que somos fracasados, de que vamos para atrás, sino de que nuestra vida está destinada a la victoria. Por eso hoy titulo este mensaje que tu vida, mi vida, está destinada a la victoria. Es cuando tu mente, tu lenguaje debe de estar alineado a lo que dice la palabra. Por eso nuestra mente debe ser una mente victoriosa. Nuestro lenguaje debe ser victorioso. Ya nosotros hoy en día debemos pensar qué es lo que vamos a hablar. Por eso debemos tener una mente victoriosa y debemos también cambiar nuestro lenguaje. Debemos evitar hablar cosas negativas. Por eso, antes de hablar,
yo creo y recomiendo que es mejor que hagas una pausa y pienses en lo que vas a decir. Porque si la cosa es negativa, si las cosas son de temor, es mejor que no la digamos. A veces es mejor guardar silencio que declarar cosas negativas o declarar cosas de temor. ¿Por qué? Porque la mente es una mente que acapara todos esos pensamientos y cuando tú lo declaras, pues yo creo que el enemigo, entonces dice, se aprovecha de esto y empieza a que el mundo, tú mismo sientas que las cosas se van dando. Por eso la Biblia dice que los que más tememos, eso es lo que mayor nos acontece. Entonces, hoy en día tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos. Pues si lo piensas y sabes que lo que estás pensando es negativo, que esto está malo, que no tengo dinero, que la situación está mala, que no voy a encontrar trabajo, que yo soy un fracaso, que no voy a salir adelante, que los negocios no se han dado, que cada día es peor. Entonces es mejor que esas cosas las tengas aquí en mente, pero que no las saques. Que a partir de hoy tú tengas en mente la palabra de Dios y tengas que creer que eres más que vencedor, como dice su palabra, y que tienes una mente victoriosa y que tienes una mente triunfante. Por eso, cuando Dios nos lleva en triunfo, no solamente cuando las cosas van bien, no nos lleva en triunfo cuando tenemos respuesta de Dios, nos lleva en triunfo siempre, 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 siempre. Usted debe de creer que su vida va en triunfo y que su vida va en victoria, porque debemos saber lo que está escrito y lo que Dios ha destinado y lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, asimismo, debemos considerar que la victoria es un regalo por el cual nosotros no trabajamos, no nos esforzamos para merecerlo, sino que simplemente lo recibimos del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Por causa de la madurez que nosotros vamos obteniendo, por causa de su victoria, es que podemos crecer en el conocimiento de su gracia. Por gracia recibimos ese regalo que es esa victoria. Por eso es que Cristo ya pagó todo por nosotros, pagó un precio alto. Por eso Cristo dice que en Él somos más que vencedores. Por eso nosotros empezamos a madurar en el conocimiento de su gracia. Pero esto no quiere decir que el vivir en victoria es que no reconozcamos o no es suprimir los deseos de la carne. Es lo que a veces lleva a que nos pongamos máscara y llevemos esa clase de disfraces o aparentemos cosas que no son. Por ejemplo, a veces declaramos una victoria por fuera, pero por dentro estamos en derrota, por dentro no lo creemos. A veces declaramos una bendición, pero por dentro estamos totalmente contrarios. A veces creemos que al declarar todas estas palabras de Dios, pero por dentro criticamos a otros, por dentro murmuramos, por dentro nos sentimos diferentes, entonces no estamos haciendo nada porque estás viviendo solamente hablando de victoria, pero por dentro no ha habido tampoco un cambio. Estás como que no está alineado tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tu corazón. Debemos tratar de que todo esté alineado y que nosotros creamos totalmente lo que está escrito en su palabra. Por eso muchas veces nos encontramos con situaciones que a veces nos desaniman, como por ejemplo, entonces decimos, bueno, esta situación está así y yo aprendí porque a mí me enseñaron cuando yo llego a los pies de Cristo, yo nazco en una iglesia donde por todos los problemas había que ayunar, había que reprender, había que levantarse a hacer guerra porque todo era guerra espiritual. Todo era guerra espiritual y aprendí en ese entonces que todo era el diablo. Pero debemos de saber que existen cosas que son nuestras, que están pasando por nuestras malas decisiones y que también son deseos de nuestra propia carne y que a veces también tenemos un mal comportamiento. Entonces es bueno diferenciar cuando es el enemigo, cuando eres tú o cuando Dios está en el asunto, porque a veces no lo reconocemos, sino que siempre
desviamos toda la responsabilidad hacia el enemigo. Pero cuando nosotros nos sentamos y leemos la palabra, podemos entender que hay muchas cosas que son nuestras y que solamente con un paso de obediencia o solamente con una decisión podemos cambiar el transcurso de nuestras vidas. Porque es necesario que nosotros tengamos entendimiento y conocimiento en la palabra para poder también orar. Porque hay que orar también con entendimiento. Porque nos las pasamos orando por algo, pero no nos damos cuenta que hay cosas que nosotros tenemos que cambiar y tenemos que tomar buenas decisiones. Entonces es importante que creamos en su palabra, pero que estemos alineados en todo, que nuestra mente viva en victoria, que nuestro lenguaje sea un lenguaje victorioso, que cuando tú pienses mal, que cuando pienses negativo, cuando tú veas desde el desánimo, cuando tú veas que hay muchas cosas que no crees, pues no las digas. Es mejor que guardemos silencio a que tu boca empiece a hablar cosas negativas o contrarias a lo que ha dicho la palabra de Dios. Porque siempre la palabra nos lleva triunfante. Por eso, amado, es importante que a veces entiendas qué es la victoria verdadera. Porque a veces creemos que la victoria solamente es declararla y que solamente cuando Dios nos da una respuesta a un problema que tenemos o cuando salimos triunfantes de una situación que estamos viviendo o cuando de pronto Dios hizo un milagro, pues sí, es un milagro y Dios nos ha dado la victoria. Pero ¿qué pasa cuando no la hay? Cuando no hay una respuesta. ¿Qué pasa cuando las cosas que tú creías que iban marchando bien de pronto se detuvieron? A cualquier cristiano lo desanima. ¿Qué pasa cuando tú ves que de pronto empieza Dios a llevarte de triunfo en triunfo y de pronto se detiene y empieza todo como que a tornarse oscuro? Entonces tú dices, yo no sé qué está pasando o qué quiera Dios conmigo o cómo debería de orar. ¿Qué deberías de declarar en ese momento? Porque no sé qué es lo que estás viviendo ahora, que vienen circunstancias que hacen que tu fe se debilite y que empieces a cuestionar las promesas de Dios o a decir, pero es que Dios a mí me prometió, es que Dios habló a través de sus profetas. Óyeme, aunque ahora haya sucedido algo que no lo esperabas o se haya cerrado una puerta o se haya caído un negocio, no quiere decir que vivas en victoria en Cristo Jesús. Aún todavía tu mente tiene que seguir creyendo que eres un victorioso y que estás destinado para la victoria. No importa lo que esté sucediendo. Acuérdate de Sara. ¿Qué edad tenía Sara cuando le dio Dios la promesa de ese hijo? Pues yo me imagino que Sara en el momento diría, uy, pero ¿qué voy a tener yo hijo? Y ella de pronto soltó la risa. La edad que tenía Sara ya no estaba para tener un bebé, pero sin embargo puedo creer que Dios se manifestó y que ella después cambió, porque cuando Dios te dice una palabra, tú tienes que creer, aunque el mundo venga contrario, aunque las puertas se cierren, aunque haya opresión, lo que Dios ha dicho se cumplirá. Por eso estamos destinados a la victoria. Y aunque las cosas ahora se hayan como si hubiese sido un paréntesis para que las cosas no se dieran, tú tienes que seguir declarando la victoria y tú tienes que decir, sigo adorándote en medio de la victoria porque yo vivo en la victoria. ¿Cuántas veces te levantaste y dijiste, yo simplemente hoy he sentido adorar al Rey? Y hay mañanas, hay noches donde simplemente quieres solamente adorar, donde simplemente buscas alabanzas y las pones y adoras y dándole gracias a Dios por la victoria. Y aunque has dicho, Señor, yo no he visto nada, las cosas no se han resuelto, pero yo te doy gracias, yo me anticipo a darte gracias
porque yo quiero adorarte, porque en tu palabra dice que en ti somos más que vencedores. Pero resulta que ahora de pronto no se dio algo que estabas esperando, o se cerró una puerta, o vino una opresión o alguna circunstancia que estás pasando. Eso no te puede detener. Usted tiene que seguir creyendo en que en Cristo somos más que vencedores y que en ningún momento Dios te ha abandonado, porque Él ha prometido estar ahí con nosotros. Por eso es necesario que aprendamos a diferenciar de esa falsa victoria la verdadera victoria. Las falsas victorias se caracterizan por una continua lucha y esfuerzo por hacer más cosas para que Dios nos dé la victoria. Seguro que tú le pides ayuda a Dios, pero resulta que le pides ayuda a Dios y luego tú haces algo para ayudarlo. Como por ejemplo, a veces estamos necesitados de un dinero porque necesitamos comprar o cancelar una deuda. Y resulta que tú dices, Señor, ayúdame a pagar esto, provéeme este dinero, pero terminas de orar cuando en la tarde o al día siguiente o enseguida estás escribiéndole un WhatsApp a tu amiga o solicitando un crédito para que tú puedas cancelar esa deuda. Entonces estarías queriendo ayudar a Dios. Acabas de orar para que Dios te provea ese dinero para pagar esa deuda, pero resulta que estás solicitando un préstamo o le estás diciendo a una amiga que te ayude, que te lo preste, que tú se lo pagas mañana. Entonces no le estás creyendo a Dios. No estás viviendo en esa victoria. No estás creyendo la palabra que el Señor dijo. ¿Por qué? Porque tú misma, después que oras, invalidas esa oración cuando tú te levantas y dices, ¿será que mejor lo pido prestado? Porque de aquí a que Dios provea, pero ¿cuándo lo va a proveer? Entonces está sucediendo algo. Entonces usted va y se adelanta y cree que está ayudando cuando está pidiendo el dinero prestado, porque acabas de orar. Entonces a veces tenemos que diferenciar las falsas victorias de la verdadera victoria. ¿Qué pasa cuando tú adoras? ¿Qué pasa cuando tú me dices, hoy no sentí ganas ni siquiera de decirle nada a Dios, ni de reprender, ni de levantarme en guerra, simplemente levantar las manos y adorar y darle gracias a Dios? ¿Y cuántas veces nosotros le hemos enseñado que fe es darle las gracias a Dios antes de ver el milagro? Pero que cuando tú le das gracias a Dios, cuando ya Dios te respondió, eso se llama ¿qué? Gratitud. Entonces, nosotros a veces tenemos que saber qué es lo que estamos orando, cómo estamos orando y cuál es la victoria que nosotros estamos declarando. Porque si usted dice, yo me declaro en victoria, yo estoy prosperado, yo vivo de triunfo en triunfo. El que vive de triunfo en triunfo siempre va a estar victorioso. ¿Por qué? Porque es aquellas personas que mantuvieron esas batallas, están en continuas batallas, pero salen heridos, salen golpeados, pero se levantan nuevamente y vuelven otra vez al frente, vuelven otra vez y se levantan. Por eso Dios en su palabra siempre habló, levántate, no temas, no desmayes. ¿Y qué le dijo a Josué? Toma ahora mi ley y la vas a mantener estas palabras en tu boca y en todo lo que tú hagas prosperará. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos. Por eso nos declaramos, por eso como hijos de Dios, como cristianos, cuando alguien le pregunta, ¿y cómo está? ¿Cómo amaneció? Pues yo soy ¿qué? En victoria, estoy prosperado. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Entonces es importante, también dice la Biblia, creí por lo cual hablé. Tenemos que tener esa mente victoriosa, tenemos que tener ese lenguaje victorioso porque nuestra vida está destinada a la victoria según lo que dice la palabra. Entonces no es fácil cuando la Biblia habla de ese triunfo. Entonces cuando tú eres triunfante, tú has sido aquel soldado que ha batallado, que le han dado duro, que tiene las heridas, tiene las marcas de la guerra, pero que está nuevamente en pie, que está listo, creyéndole a nuestro capitán Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, listo para avanzar. ¿Por qué? Porque Cristo siempre nos comparó como esos buenos soldados de Él y siempre vamos levantándonos porque dice, bueno, de aquí vuelven, se levantan y van a una nueva gloria, a un nuevo triunfo, a una nueva victoria, pero que la palabra que Él dio siempre permanecerá.
Por eso la victoria verdadera es absolutamente por medio de Él. Él lo hace todo sin mi ayuda y sin tu ayuda. En Cristo somos más que vencedores. Él libró esa guerra, esa batalla por ti, por mí. Él la batalló, Él pagó un precio. Pero los que caminan en la victoria que Dios da, saben que Cristo entregó su propia vida por nosotros y la batalla es de Él. ¿Usted cómo se siente hoy? Usted y yo no tenemos que forzarnos a que yo voy a pelear esta batalla cuando Él ha dicho que en Él somos más que vencedores. Cuando Él ha dicho que somos más que vencedores. Algunos se estará preguntando, ¿y yo qué tengo que hacer? Así de fácil es esto. Cuando Cristo libró la batalla por mí. La verdad que no es fácil. Él la libró. Él pagó un precio por nosotros. Porque nada requiere más la asistencia del Espíritu Santo que enseñarnos a confiar en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha hecho. No es fácil creer en Dios. No es fácil creer en lo que Él ha dicho en su palabra y en lo que Cristo ha hecho. No es fácil, amados. No es fácil uno levantarse en fe. No es fácil creer cuando tú no estás viendo con tus ojos naturales nada. No es fácil creer en un Dios al cual tú no lo ves, pero sí creemos que Él está ahí aunque nosotros no lo veamos. Por eso no es fácil, porque la gente dice, qué bueno que Él lo hizo todo. Pues sí lo hizo todo, pero no es fácil seguir creyendo en lo que Él ha dicho. Por eso una vida victoriosa significa que por medio de Cristo ya Dios te dio la victoria. Él es tu propia vida. Nunca olvides que su gracia es más que suficiente en medio de tus debilidades. Una vida victoriosa es más bien un regalo de Dios para los que han confiado en la obra perfecta de su Hijo. Todo lo que está sucediendo en tu vida, en mi vida, todo es para bien. Todo viene con un propósito. A veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero a un futuro Dios nos hace entender el por qué pasó aquello. Y después le vamos a dar gracias a Dios. Por eso tú tienes que decir hoy, Señor, yo te doy gracias por esa victoria. Por eso hoy tú tienes que decir, esa victoria es mía, yo la recibo y yo decido confiar y yo vivo agradecido de que en Cristo soy más que un vencedor. Por eso hoy tenemos que tomar estos principios que nos van a ayudar a mantener esa vida victoriosa. Primer principio, debes de creer que Dios siempre está contigo, que debes tener fe, porque Él quiere mantenerte siempre en las alturas. Otros han pasado serias dificultades y nunca se rindieron. ¿Por qué? No se rindieron nunca. Porque dice la palabra, por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor Jesús, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, según de Timoteo 1:8. El apóstol los llama las aflicciones por el Evangelio. Por eso tenemos que tener en cuenta que Dios siempre ha dicho que en Cristo somos más que vencedores. Pero también dice la palabra que esa leve tribulación momentánea va a pasar. Y cuando Pablo le llama a los padecimientos esta leve tribulación momentánea, cuando comparaba lo que la prueba estaba produciendo en él con lo que estaba sucediendo afuera de él, decía, esta es una leve tribulación en comparación con el eterno peso de gloria que está produciendo esto en mí. Por lo tanto, no me rendiré y seguiré creyendo en aquel que ganó esa batalla y que dijo que somos más que vencedores. Por eso usted hoy tiene que decir, hoy yo me rindo a los pies de Cristo para que me haga más que un vencedor y creer en esa victoria. Dios te dio gracia para que vencieras, porque su vida está conectada a la victoria. Tu fe hoy te conecta al equipo de vencedores. Usted nació en el tiempo correcto para el propósito correcto. Lo más glorioso de todo esto es que esto es un regalo de pura gracia. No fue conforme a tus esfuerzos ni conforme a tus obras, sino según el propósito y la gracia que son en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que en Cristo eres más
que un vencedor, lo que significa que ya Dios te dio la victoria, se anticipó a todo lo que está sucediendo. Dios imparte gracia porque hemos recibido ese regalo de esa victoria por medio de su gracia. La vida que Cristo te ha dado es un regalo de la gracia, no una recompensa por tu esfuerzo. Por eso usted tiene que ver que habrá situaciones que pues van a ser fuertes. Nos vamos a sentir débiles, pero dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Usted fue creado para estar arriba y no abajo. Usted fue creado para ser cabeza y no cola. Aunque hay experiencias en la vida que te pueden paralizar, recuerda que todas estas experiencias son temporales. Esto va a pasar en cualquier momento. Esta leve tribulación va a pasar. Esta opresión va a pasar. Esta oscuridad va a pasar y pronto amanecerá su luz. Pronto la vas a ver y tenemos que seguir creyendo en esa victoria verdadera en Cristo Jesús. Por eso las experiencias negativas hacen que nosotros maduremos y nos fortalezcamos. Así se va formando la imagen de Cristo en nosotros. Las dificultades que a veces pasamos nos ayudan a elevarnos, porque su propósito siempre va a ser más grande que tus dificultades. Hay una frase de David Brinkley que dice: una persona exitosa es aquel que puede establecer un fundamento firme usando los ladrillos que otra persona le arroja. Por eso tiene que creer en que Cristo ha vencido el mundo y ha dicho: en mí son más que vencedores. Por eso en esta hora yo le doy gracias al Padre por tu vida. Y oro para que esa vida victoriosa se refleje en tu vida, en tu familia y se haga realidad. Que hoy, en el nombre de Jesús, toda opresión, toda dificultad, ahora, en el nombre de Jesús, empieza a quebrantarse, empieza ahora el poder de Dios a manifestarse en tu vida y a traer liberación en todas las áreas de tu vida. Hoy yo declaro las mentes libres, porque yo creo, Señor, en que tu palabra dice en que tenemos tu mente, en que la mente de Cristo es una mente victoriosa, en que tú has dicho que en ti somos más que vencedores. Aunque no tengamos nada, Señor, en nuestra casa, la palabra dice que tú, Señor, siempre estarás con nosotros, y puedo creer que la higuera y la vid darán su fruto y que viene un tiempo de fructificación, de abundante cosecha en nuestras vidas. Y yo creo lo que dice la palabra. Yo creo, Señor, que iremos de triunfo en triunfo, que iremos de victoria en victoria, y que tú, Señor, estás con nosotros hasta el fin, que estarás con nosotros, que tu poder se perfecciona, Señor, en nuestras debilidades, que traerás multiplicación, que vas a derramar la lluvia temprana y tardía como el principio. Tú sabes, Dios mío, lo que ha sucedido aquí en nuestras vidas, con cada familia, quienes están conectados. Oro para que te manifiestes en su vida, y yo puedo creer que tú sabes, Señor, que sabes que tu poder se perfecciona, Señor, en nuestras debilidades. En esta hora yo puedo creer que traerás cosas grandes, Señor. Yo puedo creer, Señor, que cuando pasemos por aguas profundas, tu palabra dice: yo estaré contigo, y que cuando pasemos por ríos de dificultad, también dice que no nos vamos a ahogar, que cuando pasemos por el fuego de la opresión no te quemarás y las llamas no te consumirán. Tenemos un Dios especialista en abrir camino donde no lo hay. Yo puedo creer que cualquier tormenta que te esté envolviendo, te esté oprimiendo, cualquier tormenta que se quiera levantar, no viene para destruirte. Yo puedo creer que la mano de Dios se levanta para protegerte, para que te puedas levantar y seguir creyendo en todo lo que ha dicho su palabra. Podemos decirle: Señor, gracias, gracias, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, y porque yo puedo creer, Señor, que esta leve tribulación momentánea traerá un eterno peso de gloria. En esta hora, Padre, declaramos victoria,
te adoro en medio de la victoria y podemos creer que nuestra vida está destinada a la victoria. Que seas tú trayendo ese entendimiento a estas personas que están conectadas y que tú las bendigas. Padre, en el nombre de Jesús desautorizo toda obra de maldad, desautorizamos toda hechicería, toda brujería que se quiera levantar en contra de nuestras vidas, en contra de todo lo que tú has dicho, y declaramos el poder de Dios ahora mismo en nuestra vida y nos levantamos y nos mantenemos firmes creyendo en su palabra. Puedo creer que esta palabra, Señor, traerá ese cumplimiento, lo hará al cual tú lo has enviado, y traerá, Señor, ese regalo que nosotros hemos recibido de parte tuya, que es esa vida victoriosa. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, agradecidos contigo, Señor, y seguimos creyendo en lo que está escrito, porque grande, grande, grande eres tú. Dígale al Señor, gracias, 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 Señor, porque escrito está, Señor, que los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tenemos problemas, pero cuando nosotros oramos, cuando declaramos las palabras, aunque nos debilitemos y se salgan de control nuestros problemas, tenemos a alguien que nos dio la victoria y que dijo que en Él somos más que vencedores. Tenemos a alguien que está con nosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias, gracias, porque abres puertas de los recursos, nuevas puertas abiertas de oportunidad para la gente de fe, que tenga la confianza en el Dios de los milagros. No llores más ni te quejes más, porque viene un incremento, una medida extra para nuestra cosecha financiera, porque has sido generoso con el Señor. Hoy viene un posicionamiento mayor y un nuevo mayor nivel de autoridad para realizar eficazmente el ministerio el que Dios te ha dado. Padre, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias por conectarte con nosotros. Gracias por elegir estar aquí escuchando esta palabra. Y te pedimos que nos ayudes a compartir esta poderosa palabra para que muchos puedan escuchar y sus oídos puedan ser bendecidos. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo la vida de todos aquellos que están conectados y los que se van a conectar. Bendiciones.